Hola, ¿cómo están? El sur global vuelve a marcar esa relevancia en el nuevo mundo multipolar. Se ha desarrollado ya en Etiopía la 37 Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, con metas claras, pero también con desafíos delineados. Hoy vamos a analizar el impacto de África en la geopolítica mundial. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este encuentro. Lo tienen en pantalla. Unión Africana, desafíos por resolver. Vamos a revisar parte de lo que ha sido este encuentro. Recordemos que la Unión Africana fue fundada el año 2001 y se oficializó en el año 2002. Está constituida por 55 estados, miembros del continente africano, con el objetivo de organizarse para trabajar en conjunto por los principales problemas políticos, sociales y económicos, dando énfasis en la prevención y solución de los conflictos y también la promoción de desarrollo de ese continente. La sede de este organismo, como lo ven identificado, es Etiopía, en su capital, Addis Abeba, donde se ha desarrollado el fin de semana este encuentro, la número 37. El país, que forma parte del Cuerno Africano, recibió a más de 50 naciones y 3 organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Liga Árabe. Los principales jefes de Estado y de Gobierno de la región se han dado cita para poner sobre la mesa esos desafíos y también los que enfrentan, todos muy marcados en una ambiciosa agenda, la 2063. Vamos a revisar más datos en nuestro mapa. Aunque este año el lema de la cumbre ha sido educar a una África apta para el siglo XXI, los conflictos marcaron la agenda de esta cumbre. Ahí la tienen. Varios líderes de África condenaron también el genocidio que emprende Israel contra el pueblo palestino en Gaza, una declaración final que ha pedido el fin de la agresión, de la política de castigo colectivo, del crimen de genocidio, además de solicitar el cumplimiento por parte del régimen de Israel de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y detener así esta masacre. Se ha destacado también en el debate que todo lo que sucede al norte de este continente pues se lee de manera incorrecta. También han hablado del tema del sistema financiero global que perjudica a las naciones y que se debe hacer algo en concreto para modificar esta arquitectura, con propiedad financiera mundial. Una situación también abordada ha sido el conflicto que se genera en la República Democrática del Congo con Ruanda, la crisis de liderazgo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, que recordemos 3 países del Sahel decidieron salirse de ella, entre ellos Mali, Burkina Faso y también Níger. Todas estas situaciones han sido debatidas en algo que ha sido calificado también como un encuentro político sustancial y fundamental dentro de una diplomacia de paz. Es cierto, no ha habido una solución real de todo lo que acontece a los conflictos que hacen al continente africano, pero se ha calificado también como un paso fundamental, quizás los primeros pasos fundamentales. Conversar con nuestro invitado, nos acompaña en directo Sergio Galeana, está con nosotros, además es historiador, experto en temas de África. Qué placer tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para vos y para toda la audiencia. Algo que me llamó poderosamente la atención y poco se ha dicho es de esta Agenda 2063, con pilares fundamentales que van desde la sanidad y también la educación. Un pilar que los países africanos la toman sin un concepto que llama la atención también, sin colonización. Y toman en esto el papel y la experiencia de Cuba. ¿Qué rol está jugando esta nación caribeña? Bueno, ahí mencionabas en la Agenda 2063, cuando pensamos, se llama 2063 porque conmemora el centenario de la creación de la primera organización panafricana, que fue la Organización para la Unidad Africana, que es la predecesora de la actual Unión Africana, ¿no? Y el énfasis que se pone, tanto en salud como en educación, son elementos que se consideran pilares para pensar el desarrollo sustentable, y en ese sentido me preguntaba sobre la relación con Cuba. Cuba desde el primer momento de las descolonizaciones tuvo un acercamiento que después
Hoy en día, por ejemplo, también tiene Brasil y también Venezuela, en algún punto también, vinculada a una relación sur-sur pensada no en términos económicos o en términos de búsqueda de ventajas económicas, sino en términos de lo que podemos llamar la solidaridad y en la formación de cuadros, ¿sí? Cuba desde hace más de 4 décadas se convirtió en uno de los principales destinos de estudios de posgrado y de grado gratuitos para africanos, ¿sí? Que se forman médicos, ingenieros, científicos, prácticamente a costa del Estado cubano, pensado una lógica de solidaridad, y también esta lógica de solidaridad se vio, por ejemplo, en los episodios, por ejemplo, el brote de virus de ébola, en donde rápidamente médicos cubanos se hicieron presentes en África Occidental sin mediar una negociación previa respecto de compensaciones económicas, ¿no? Creo que en ese sentido, esa relación sur-sur es una relación en la cual pone de relieve ciertos valores de solidaridad y de cooperación antes que la idea del comercio y del negocio. Interesante esa mirada que también pone en tela de juicio la famosa lista unilateral que mantiene Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Con tanta agenda, con tanto prestigio por detrás, dirían otros expertos. Sergio, a esta ecuación hay que sumarle otros jugadores. Por ejemplo, la visión de China, de Rusia y de otros países latinoamericanos que estrechan aún más sus alianzas y su cooperación estratégica más allá de lo comercial con países africanos. ¿Cómo posiciona sobre todo al sur global dentro de todo este tablero político y sobre todo el peso que tiene África dentro de la geopolítica mundial? Bueno, en ese sentido, en esta idea de cooperación, por ejemplo, uno podría decir que en los últimos años se multiplicó, en la última década se multiplicaron las becas para estudiantes africanos en China, por ejemplo, y que hoy China es el principal país que recibe estudiantes africanos a nivel mundial, ¿no? Esto es algo que era inédito hace 20, 30 años, era impensado, y hoy claramente es parte de una realidad que posiciona al continente africano, uno podría decir que por carencias propias, por dificultades, por desaciertos, por errores también, no tiene la capacidad de generar los cuadros, o cuando genera esos cuadros, sobre todo en términos de educación, en términos de médicos, de profesionales, muchos de ellos que se forman en el continente terminan trabajando en el exterior. Bueno, ese gran desafío es uno de los elementos centrales que se planteó en la discusión en la Cumbre de la Unión Africana, y claramente la presencia de otros países que brindan esas posibilidades de formación en el exterior son muy bienvenidas y vienen a resolver un problema estructural de las sociedades africanas, ¿no? En general estamos, como señalaba, estábamos pensando muchas veces las relaciones en términos mercantiles o en términos comerciales. Me parece que salir de ese enfoque ayuda a pensar algún tipo de recorrido hacia una transformación de las estructuras del sur global, que es lo que efectivamente esta cumbre se está proponiendo. ¿Cómo queda entonces la visión de esta Unión Europea que insiste en estos tiempos, en pleno siglo XXI, de seguir aplicando una neocolonización, tratando de despojarse de lo que años ha desarrollado en ese continente, como es el saqueo, y que recordemos también es parte de la mayoría de los conflictos aún desatados dentro de este continente? Sí, bueno, claramente eso también obligó a la Unión Europea a modificar parte de su estrategia, ¿no? Por ejemplo, lo que eran las condicionalidades, si bien siguen existiendo, hay una mayor flexibilidad, entre otras cosas porque, si uno puede pensar durante el periodo en los 90, en la inmediata posguerra fría, Estados Unidos y la Unión Europea eran prácticamente el único socio al que podían apelar los países africanos, y la verdad que esa década fue una década bastante negativa en términos de este tipo de acuerdos y de la inserción de África en el sistema internacional. Con la aparición de nuevos escenarios, con el ascenso de China, la reaparición de Rusia, la creación de un bloque del sur global, donde aparecen países latinoamericanos como Brasil, bueno, la India como un actor también importante en este escenario, creo que obligaron tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea a cambiar, o por lo menos a morigerar un poquito esas pretensiones que tenían de conformarse como la única guía posible
para los países africanos. Como bien señalabas vos, el problema de los recursos, es donde cuando uno rasca un poco atrás de estos conflictos empiezan a aparecer mineras de origen canadiense, norteamericano, europeo, las petroleras francesas, las petroleras de capital británico u holandés, y aparecen la disputa por los conflictos. Es cierto que una explotación inteligente de esos recursos puede generar una base de desarrollo económico, pero claramente que tenga en cuenta los intereses de los propios africanos, que esto es algo que, por lo menos, la experiencia colonial mostró que el interés primario siempre fue el interés de la metrópoli, y construyó esa experiencia colonial una clientela de actores en África que reprodujeron ese patrón de comportamiento, y que claramente uno puede encontrar ahí una de las causas de la situación actual del continente africano a 50 años de las independencias. Esto también estaremos hablando acerca de los desafíos y sobre todo los intereses que están de por medio. Por eso a las grandes potencias no les interesa que haya una estructura real institucional en estos países africanos, por eso la siguen minando también de terrorismo y grupos irregulares, y ahí entra un sinfín de situaciones que tratan de implosionar la creación de un mundo multipolar que nace también desde esta visión africana, desde el sur global. Sergio Galeana, analizando con nosotros este panorama. Marcamos una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través del portal web Sputnik, que está titulando Uganda saluda alternativas al sistema SWIFT para eludir, entre otras cosas, chantajes que provienen de Occidente. El ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Jefe Odongo, aplaudía la búsqueda de alternativas al sistema bancario internacional, conocido como el SWIFT, para hacer frente al chantaje del bloque occidental. El jefe de la diplomacia también ha subrayado que este es un sistema alternativo al SWIFT. Es imprescindible, dijo, para eludir los chantajes y la politización de las operaciones financieras. Odongo denunció también en la oportunidad que el bloque occidental, de hecho, chantajea a los países africanos si no aceptan sus políticas y les amenaza con desconectarlos de este sistema de SWIFT. La plataforma interbancaria, recordemos, que se utiliza para la transferencia de información que facilita las transacciones a nivel global. Cualquier país africano, advierte, puede ser objeto de este tipo de sanciones por parte de Occidente por sus contactos con Rusia. Uganda ha decidido por esta razón estudiar la posibilidad de usar monedas digitales en el comercio con Rusia. Así lo declaraba Odongo a este medio de comunicación. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas, junto a esas banderas, en plena cumbre africana de la Unión Africana, es el presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Ghali, quien asistió también a la 37ª Asamblea de la Unión Africana. Al lado de él, justamente al lado, se sentaba el representante del Reino de Marruecos, que ponía el grito en el cielo y tomó acciones, recordemos ese reino, a cada país que decidía recibir a las autoridades subsaharianas, para también de manera cabizbaja participar en cada una de las cumbres de la Unión Africana al lado de las autoridades de la República Saharaui. Además, hay que destacar que desde hace más de 40 años las mujeres saharauis protagonizan la resistencia en el último foco del colonialismo en África, el Sahara Occidental. Ahí vemos también las imágenes, ustedes pueden visualizar lo que esto representa y el impacto que además está generando. Profesor, cuando vemos imágenes como esta, no podemos olvidar que la República Árabe Saharaui cumple un papel fundamental, no solamente en este último resagio de colonialismo que se mantiene en África, un mensaje potente también en la solución de conflictos a través de ¿qué? ¿Cómo calificarlo? ¿Diálogo político? ¿De un acercamiento? ¿De allanar el camino? ¿Cómo lo entendemos? Sí, yo creo que es un gran gesto que estén juntos. Recordemos que de un tiempo incluso Marruecos había rechazado participar de las cumbres de la Unión Africana
tras la inclusión de la República Árabe Saharaui Democrática. Creo que en ese sentido, el continente africano, como bien lo había señalado, es un continente que está plagado, o por lo menos hay varios conflictos abiertos. Me habías mencionado en el África Occidental el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, la situación en Libia que no se resuelve, el conflicto en Sudán. Me parece que es un gran gesto hacia el exterior y una muestra de gran madurez política por parte de la Unión Africana y por parte de los líderes de estar allí presentes y crear un marco para poder encontrar una solución a un conflicto que, como señalaba, lleva más de 40 años. Y en ese sentido, un conflicto que durante mucho tiempo fue abordado, como muchos otros conflictos en el continente africano, desde una perspectiva exclusivamente militar, con la idea de aniquilar al otro y de imponer las condiciones al otro. Me parece que lo que hay acá es una muestra por lo menos del intento de crear las condiciones, siendo muy prudentes, por encontrar una salida política, que puede ser, no sé si es el reconocimiento de la independencia, la búsqueda de autonomía del pueblo saharaui. Eso se verá en el marco de una negociación, pero creo que ahí lo que estamos viendo es el papel central que la Unión Africana está decidida a jugar en un conflicto que es exclusivamente africano, aunque claramente las potencias europeas están metidas en el medio, ¿no? El papel de España, sobre todo con los contratos pesqueros con el Reino de Marruecos, violando la soberanía saharaui. Ahí hay varias cuestiones, el papel de Estados Unidos en ese conflicto, pero me parece que el papel de la Unión Africana, como mostrándose como un actor capaz de resolver o de enfrentar ese conflicto, hace 40 años se encuentra en las Naciones Unidas y no encuentra resolución, me parece que es interesante y es una muy buena fotografía de lo que esperemos sea el principio de la solución de uno de los conflictos más largos en el continente africano. Y eso es importante también leerlo a través de la fotografía en lo que concierne a la lucha, a la causa, a la autodeterminación y soberanía de la República Árabe Saharaui, que además se conmemoraba ayer la resistencia de estas mujeres valientes también en defensa de su propio territorio. Algo similar, no igual, pero similar de lo que vive en la actualidad el pueblo palestino. Y sobre esto me gustaría profundizar. Te pido, profesor, que nos acompañes a revisar nuestra leyenda. El ministro de Asuntos Exteriores y también ministro de Defensa de Irlanda se pronunciaban de lo que sucede en Gaza, otro tema abordado al interior de esta 37ª cumbre de la Unión Africana. Michael Martin decía: el mundo está consternado por el nivel de inhumanidad, así lo calificaba en Gaza. La gente de Gaza vive en un infierno en la tierra. Vamos a revisar, sin embargo, otra declaración vertida por quien además preside el G20, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y quien además forma parte del grupo BRICS. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia, dice justamente durante sus declaraciones. El profesor, no solamente le han generado una reprimenda pública por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Israel al canciller de Brasil en ese país. Lo ha hecho de manera pública. Ojo ahí con esa lectura. También el declarar persona non grata al presidente Lula, pero lo hace por ser Brasil o lo hace por formar parte de los BRICS. ¿Cómo entenderlo? A ver, yo creo que ahí hay una cuestión que el tema palestino es un tema muy sensible en el continente africano, básicamente porque recuerda la propia experiencia colonial en el continente africano y específicamente en el caso sudafricano porque de hecho el gobierno sudafricano considera a la política que implementaba por Israel contra los palestinos como una suerte de régimen de apartheid, ¿no? Y en ese sentido también el gobierno sudafricano presentó ante la Corte Internacional de Justicia un pedido de una denuncia sobre genocidio realizado por Israel contra el pueblo gazatí. Entonces, de hecho, si bien esa denuncia está siendo cursada, lo que es muy interesante es que la Corte Penal Internacional no rechazó de plano la acusación, sino que, consideró que había elementos para poder empezar a iniciar una investigación. En ese sentido, Sudáfrica es parte del G20, es parte de los BRICS, y creo que uno lo que puede ver también es cierta coordinación
en términos de políticas respecto de lo que está pasando específicamente en Gaza, en donde lo que hay es una condena por parte de los países o de muchos países del sur global sobre, más allá de si se considera o no genocidio, cuál es cómo se califica la situación de la política israelí sobre Gaza. Claramente lo que hay es, por lo menos, un uso desproporcionado de la violencia, como lo señala el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, pero claramente lo que hay es una situación de opresión sobre el pueblo palestino en Gaza, que incluso termina afectando a países vecinos, fundamentalmente Egipto, que objetivamente es un aliado de Israel, es un aliado de Estados Unidos en la región, pero que esa política israelí sobre Gaza tiene un impacto directo sobre Egipto en términos de la cantidad de los cientos de miles de refugiados gazatíes que buscan entrar a Egipto y que de alguna manera obliga a este país a pronunciarse sobre este tema, ¿no? Yo creo que hay un principio de solidaridad internacional muy importante que es muy fuerte de destacar, y lo que queda por ver es cuál es la capacidad que tienen estos países del sur global, o incluso países que tienen, o líderes políticos que sienten empatía con los niños, con las mujeres gazatíes, víctimas de los abusos de las políticas israelíes, sobre su situación, ¿no? Y en ese sentido creo que las denuncias realizadas en foros internacionales, las denuncias presentadas en el Consejo de Seguridad, el pedido ante el Consejo de Seguridad para que Israel cree corredores humanitarios, para que efectivamente se puedan mejorar las condiciones de vida de la población civil, ¿no? Que se respete la neutralidad de la población civil. Son una serie de cuestiones que desde distintos lugares se están activando en defensa de los intereses de la población palestina en Gaza, y creo yo que los países africanos tienen una voz privilegiada. No es casual que la Unión Africana haya tomado este conflicto como casi un conflicto propio. En primer lugar, porque lo consideran como una suerte de rémora del colonialismo, y en segundo lugar porque objetivamente el único país al cual pueden huir los gazatíes es Egipto, que es un país africano, y eso entonces también impacta sobre el continente africano. Entonces yo creo que hay que leerlo en ese sentido. Lo que queda por ver es la capacidad de articular una política de presión a nivel global para que se encuentre una solución política al conflicto en Gaza. Estamos hablando de 55 países que le dicen no más genocidio en apartheid a Israel. Ahora, ¿será que el régimen de Tel Aviv los vincula a todos con el ala de resistencia Hamas o con el eje de resistencia en Oriente Medio? Ya no puede esconder lo que hace en Gaza. Gracias al profesor Sergio Galeana por habernos acompañado y compartir con nosotros su análisis hoy en El Mapa. Nosotros, momento de revisar nuestra coordenada. Sin embargo, hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Ángel Rafael Tortolero, el doctor desde Caracas, desde Venezuela, nos va a comentar hoy sobre la conmemoración del aniversario del Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo impacta este acuerdo internacional y norma para la resolución de conflictos, como es el caso, por ejemplo, del Esequibo? Veamos. Con el Acuerdo de Ginebra de 1966 se pone fin a un robo descarado que sufrimos los venezolanos en 1899, cuando los imperios, confabulados entre sí, pretendieron quitarnos el territorio de la Guayana Esequiba. Es el Acuerdo de Ginebra el acto más importante que se va a cometer en materia de reclamación sobre un territorio que nos pertenece por heredad, pues ha sido demarcado desde el tiempo del coloniaje español a esta fecha. Desde 1966 a esta fecha tenemos entonces la oportunidad de establecer los acuerdos que sean necesarios de manera bilateral, o sea, el gobierno de Guyana, el gobierno de Venezuela, independientemente del factor político que lo acompañe, podrán sentarse a la mesa a discutir, a dialogar y a llegar a acuerdos en cuanto a la legitimidad o no de la territorialidad que nos pertenece a los venezolanos, así demostrado en todos los tribunales,
pero que toda vez no se trata de establecer una guerra contra Guyana, puede llegar a acuerdos de explotación minera, explotación acuífera y de todos los recursos y riquezas que allí están entre ambas naciones. El Acuerdo de Ginebra, entonces, el acuerdo más importante que en materia de limitación de áreas marinas y submarinas con el país, con Guyana, y de la territorialidad y del uso y disfrute y goce y explotación de los recursos que allí están, el único instrumento válido a nivel mundial que nos permite llegar a ese feliz término. La política exterior de Venezuela es una política de paz, comprometida con la paz, con la justicia y con el derecho, y no jamás, nunca más y nunca jamás aceptaremos una guerra como solución de un conflicto que heredamos por las ambiciones imperiales del Reino Unido y por la desfachatez de una oligarquía que está casada con los intereses extraterritoriales. Al pueblo de Guyana le queremos y le amamos como hermanos de América Latino-Caribeña, pero también le decimos que su gobierno está montado en una estrategia que para nada tributa a la paz y al entendimiento entre las naciones. Agradecemos al doctor Ángel Rafael Tortolero por participar en nuestra coordenada. Otros hechos que nos ubican también y que vienen desarrollándose en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Agenda anticolonial. África ha delineado con cuidado su hoja de ruta. Educación, sanidad han sido algunos de los puntos que marcan el camino en medio de esa construcción de un mundo multipolar. Más allá de una balanza comercial está la cooperación estratégica que involucra la experiencia de Cuba en la formación de médicos y técnicos, siendo este un pilar que persiguen los países africanos con su agenda en marcha a la 2063. Esto le va a permitir el desarrollo a esos pueblos del mundo y, lo más importante, sin colonización. 2. Diálogo político. En un continente donde hay muchos frentes abiertos, la cumbre africana ha logrado promover acuerdos políticos. La presencia de la República Árabe Saharaui en la cumbre de la Unión Africana está mostrando esa voluntad de resolver disputas e ilegalidades de manera pacífica. Si bien las posturas varían, es una verdadera lección de diplomacia de paz en busca justamente de garantizar, por un lado, la paz de los pueblos y los derechos, sin injerencia y sin intromisión. No es una solución, pero sí un paso fundamental para allanar el camino. 3, y no menos importante, BRICS. Con la expulsión de la delegación israelí de la cumbre africana, los países de ese continente le envían un mensaje claro al régimen de Tel Aviv. Nadie puede saltarse y seguir incumpliendo las normas internacionales. Israel no puede forzar su ingreso al bloque. Menos se le va a seguir permitiendo que siga cometiendo ese genocidio. A eso responde la denuncia de Sudáfrica por este delito de lesa humanidad. Y atacar a Sudáfrica y al presidente Lula y declararle incluso persona no grata solo revela el temor de Israel al avance de este grupo en expansión. Hablo de los BRICS. Y que los países que bloquean su crimen o están blanqueando en este caso su crimen son tan solo algunos países europeos y el propio Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.